Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia La Elección, el programa que les entrega herramientas e información para que ustedes ejerzan su poder ciudadano. Recuerden que este 27 de octubre vamos a las urnas, elegimos gobernador, alcaldes, concejales, diputados y tenemos la oportunidad de tomar la decisión y definir quién nos va a guiar. Tenemos derechos y deberes, por supuesto, como electores, pero también está muy claro que se controla que no cometamos delitos. Y sobre el tema de delitos electorales tendremos esta emisión muy especial en compañía de Jenny Patricia Bedoya, una abogada que es experta en el tema y que nos va a ayudar a entender qué podemos hacer y qué no en función de esta elección. Pues Jenny, buenas noches, bienvenida, y derechos y deberes como electores tenemos todos los colombianos. Buenas noches a ti y a todos los televidentes del día de hoy. Sí, qué importante es este tema, sobre todo para las personas del común, ¿cierto? Las personas que muchas veces no alcanzamos a mirar a cuánto y a dónde tenemos que llegar con esos derechos y deberes electorales. A las personas del común se les debe indicar el día de hoy que, si bien es cierto, en Colombia no es una obligación votar, sí es un deber que tenemos como ciudadanos, ¿cierto? Participar activamente y colaborarle a toda la institucionalidad que tiene que ver con la democracia en Colombia. Uno muchas veces por la calle se encuentra personas que dicen, es que voy a votar de pronto por el permiso que me dan en el trabajo, que es medio día de permiso, o el día completo para los que participen como jurado. Pero no, el llamado también es a que las personas voten, porque definitivamente tenemos que participar activamente en la elección de esas personas que obviamente nos van a representar en esas esferas políticas del país. Entonces es importante también aclarar en este momento que a esas personas que votan, tienen algunos beneficios constitucionales, obviamente. No solamente está el permiso de medio tiempo para las personas que votan o para los que son jurados un día completo, sino también, imagínate que van hasta un mes o 2 meses a las personas que prestan el servicio militar. Muchas veces también cuando hay empate en todo lo que tiene que ver con concursos públicos, obviamente van a priorizar a la persona que votó. Una preferencia. Una preferencia. Si yo estoy en un concurso, quedo igualado y usted votó, tiene su premiación. Tengo mi premiación, que obviamente me van a escoger a mí primero por aquella persona que no ejerció el voto. También tengo un descuento del 10% en todo lo que son las entidades públicas, universidades. Tengo también prioridad en todo lo que son los subsidios del Estado, sobre todo también para los subsidios de vivienda. Me van a dar becas, tengo prioridad en becas, y algo muy importante también para las personas que de pronto no alcanzan a votar por fuerza mayor o caso fortuito, que quedan, ay no, yo quería votar o yo necesito, obviamente, mi certificado electoral. Hay algo que la gente no sabe, y es que pueden acudir ante las registradurías, probar que efectivamente por fuerza mayor o caso fortuito no pudieron asistir y se les da su certificado electoral. Voy a imaginarme algo, yo voto en Medellín y ese día estaba en Bogotá y cancelaron los vuelos, el aeropuerto quedó cerrado, no se pudo viajar. ¿Eso es una causa? Eso no? Podría ser un caso fortuito, podría ser un caso fortuito, de todas maneras. O una incapacidad médica. O posiblemente una incapacidad médica que te imposibilitó necesariamente llegar a la mesa de votación, o una fuerza mayor, derrumbe, también un caso fortuito, un secuestro, un problema de orden público, pero la persona no se debe quedar solamente en su casa cruzada de brazos, sino que tiene este mecanismo y es acudir a la registraduría. Pero es claro también, Jenny, que hay que entender que esta es la elección del gobernante más cercano. Que yo quiero reclamarle a alguien, pues mi alcalde está más cercano de mis problemas, mi gobernador entiende más la dinámica del departamento, el concejal y el diputado, es decir, más por inspiración y por deseo que por una obligación, uno debería decir, aprovechemos la oportunidad, porque no en todas partes se vota libremente, porque no en todas partes está la posibilidad de decir, yo elijo quién me gobierna. Mira, es que nosotros tenemos como ciudadanos un problema, y es que nos gusta criticar mucho. A nosotros nos encanta criticar, que este gobernante no sirve, que este no, tampoco sirve, que este es muy bueno, que este no, pero a la hora de ir a mirar, ¿tú por quién votaste? No, yo no ejerzo mi derecho al voto. Pero después sí tenemos y nos creemos con el derecho de ir a exigir, ¿cierto? Entonces lo primero es, empiece por ejercer su voto, con amor hacia la institucionalidad democrática del país. Y ya después, al menos, yo pienso que una persona sí tiene criterio para decir o para exigirle a determinado gobernante que cumpla o no ese plan de gobierno que tuvo, porque ¿quién soy yo que ni siquiera voto para al menos opinar o exigir que determinado gobernante venga y cumpla
sus promesas. Hay sin unos siquiera retos ahí, ejercer. Jenny, que hemos mirado en el programa y es, hace 4 años para el tema de gobernación votó el 53%, la mitad y un poquito más de los que podían, para el tema de alcaldía de Medellín el 49%, un poquitico más de la mitad, y uno diría, la otra mitad sintió que los candidatos eran malos, no representaban, no hay confianza en lo público, pero realmente uno puede decidir, y mi voto puede elegir de esa baraja de candidatos quién puede hacerlo mejor, y uno diría, aprovechen esa opción, porque de todas maneras ahí está condicionado la suerte de su departamento y su municipio. Efectivamente, hay que aprovechar ese momento y no solamente aprovecharlo, como tú decías, por obligación, sino definitivamente ejercerlo también como un deber democrático, ¿cierto? Y en ese momento es muy importante adentrarnos aquí a lo que son los delitos, ¿cierto? Claro. El hecho no es tampoco de que a mí me constriñan para yo ir a votar, y muchas veces eso pasa hasta el interior de los núcleos familiares. Se ve mucho que las abuelitas o las personas que son de más edad obliguen a los más jóvenes a votar, ¿cierto? Tiene que ir. Que tienen que ir y que si no van entonces hay un problema en la calle. Imagínate que eso hasta podría constituir un delito. Ave María, vamos allá porque el tema es creando cultura mientras logramos ser más conscientes y no es un problema del ciudadano que no vota, sino que no tenemos esa madurez democrática, pues las normas se avanzan y tratan de inducir a que la gente participe y a que el que participe lo haga de forma correcta. Entiendo que en la última reforma que hubo, pues aumentaron el número de delitos electorales. Claro que sí, primero eran 11 delitos electorales, en ese momento la normatividad, el Código Penal Ley 599 de 2000 nos trae 16 delitos electorales. Desde el 2000 hay 19 delitos electorales. No, el 16 delitos electorales desde agosto del año 2017. Ah, el 17. Agosto del año 2017 hay 16 delitos electorales. Unos enfocados a la persona del común, es decir, al ciudadano que vota, y otros enfocados como tal a las personas representantes de esos grupos y partidos políticos. Es decir, al ciudadano le estableció unos delitos y a los partidos políticos y representantes de las campañas otros delitos. Otros delitos. Comencemos, Jenny, a mirar el ciudadano del común. ¿Qué delitos puede incurrir un ciudadano y cuál es el más común en Colombia? El más común definitivamente es la famosa y llamada transhumancia electoral, ¿cierto? La transhumancia electoral. Que en términos más coloquiales es la persona que yo vivo en Medellín, sí, ¿cierto? Y se supone que yo debo inscribir mi cédula es donde estoy domiciliado. Y me da por ir a inscribirla para votar municipio en Bogotá, ¿cierto? Ah, okay. Por intereses políticos para poder favorecer a esa persona en Bogotá. Pero no, yo solamente estoy facultado para votar en mi lugar de domicilio. Y es que es lógico, ¿cierto? ¿Qué me importa a mí más? Pues mi municipio, lo que tú decías ahorita, el que está más cercano a mí, el que va a proyectarse en ese política y plan de gobierno, va a tener cosas que me gustan y me pueden favorecer. Uno escucha mucho, Jenny, que le dicen a la gente, usted trabaja en el municipio Y, no me vaya de Medellín a Bogotá, que es muy lejos. El Valle de Aburrá tiene 10 municipios, entonces voy a inventar. Yo vivo en el norte, en cualquier municipio, pero trabajo en un municipio del sur. Y me dicen, hombre, usted su suerte también depende de su trabajo. ¿Por qué no se inscribe en el sur? No es por donde trabaje, sino donde vive. Esa es la clave. O también pueda tener mis negocios, el establecimiento de mis negocios. Okay. No es que vaya y trabaje allá solamente de empleada, pero si yo como comerciante establezco mis negocios, allá en el municipio de Bello, podría votar en el municipio de Bello. Mi empresa funciona en otro municipio. Claro, porque es que definitivamente también lo que pase en ese lugar afecta directamente mi vida, ¿cierto? No el empleado, sino el empleador, en este caso. Pero déjenme que hablamos de 16 y apenas empezamos, pues después de estos mensajes miraremos otros ejemplos y otros delitos. Regresamos y estamos hablando del tema de delitos electorales. Un ciudadano que vive en un municipio y se inscribe en otro para votar. Ese delito de transhumancia, ¿qué pena tiene para el ciudadano que se preste para eso? Tanto este delito como los demás delitos que tienen que ver con todo lo que es la democracia, parten de 4 años de cárcel. De 4 incluso algunos van hasta 18 años de cárcel. Entonces, no es charnando. Si no es ni siquiera multa. No es, yo pago y ya. No, es que también es multa y cárcel. Pena, y cárcel. Muchas veces cárcel, ¿cierto? Y las multas, hay multas que van hasta casi los 1.000 millones de pesos,
¿cierto? A los partidos políticos, Y imagino, los también para movimientos. personas naturales, porque es que recordemos que penalmente yo no puedo sancionar penalmente a un partido político, Ah, ok, sí. sino que la responsabilidad penal es a título individual. natural, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que pasa en el derecho penal es que la gente dice, no, es que como la pena puede ser 4 años, necesariamente es escarcelable. No, necesariamente no es escarcelable porque en el derecho penal, si por ejemplo tú ya tienes un antecedente y ese antecedente está vigente, entonces ese antecedente hace que una pena que te entre dentro de los próximos 5 años ya la tengas que pagar en la cárcel. Ah, ok. Entonces ese cuento que hay por ahí de que un bus de un municipio a otro no se monte al bus No se monte. porque le va muy mal. Definitivamente. ¿Y qué le pasa al que contrató el bus? No, definitivamente al que contrató el bus puede estar también incurriendo en otra conducta penal que tiene que ver con constreñimiento o engaño a esos electores. Ah, ok. Y entonces El ciudadano que se prestó fue porque se dejó llevar. ¿Y el que lo llevó porque lo indujo a cometer un delito? puede estar cometiendo el delito de corrupción a electores. Ni se monte al bus ni Ni se contrate el monte, bus. exactamente. ¿Qué otros delitos son comunes en esta ruta de los 16 que El hemos vender hablado? y el comprar los votos Ave son dos María. conductas penales diferentes. Sí. Una cosa es que yo venda el voto, que yo vaya y se lo ofrezca. Y otra cosa es que usted me diga que me va a comprar mi voto. Esas dos conductas también constituyen tipos penales que van de los 4 a los 12, 19 años de cárcel, con multas también que parten aproximadamente de los 32 a los 1.000 millones de pesos. Entonces, también hay otro tipo de conductas penales, como por ejemplo cuando en los partidos políticos exceden en los gastos que tenían para sus campañas autorizan un políticas monto. y se exceden en esos gastos, esto también constituye un delito. Otro delito es el favorecimiento al voto fraudulento. El favorecimiento al voto fraudulento es el servidor público que ayuda a suplantar, por ejemplo, una persona para votar. Ah, yo soy un jurado de votación. Y llegó una persona y dijo, yo me llamo Y, y mentiras que no corresponde. No necesariamente el jurado de votación, sino el servidor público que se preste para esto, ¿cierto? Porque muchas veces alrededor de las mesas también hay servidores públicos o ante quien se inscriba la cédula. Ah, estamos en Ante quien se inscriba la inscripciones. cédula. Estamos al 27 de agosto. Exactamente. Uno va y dice, yo voy a inscribirme. ¿Y no es la persona? Y no es la persona, o yo como servidor público le digo, venga, yo le ayudo, por ejemplo, usted no es esa persona, pero yo le ayudo a que vote como esa persona. Ok. Muchas veces también, mira que muchas veces también supuestamente votan muertos. Que se habla en Colombia de eso. Exactamente, se podría estar incurriendo en este tipo penal. Otra manera también de incurrir en tipos penales, Juan, es por ejemplo cuando se da la denegación de inscripción. Yo por ejemplo estoy en un municipio donde yo sé que aquí todo el que vote va a ser por la izquierda. Sí. Y entonces yo como funcionario público, ¿qué hago? Empezar a rechazar y a rechazar por cualquier causa o motivo esa inscripción de esa cédula, o sea, ponerle pero a los ciudadanos a sabiendas que no tiene ningún pero en realidad, a dilatarles ese proceso en aras a que de pronto ya se casen, como cuando uno va, por ejemplo, a la fiscalía a poner una denuncia y la gente, no, yo no voy a hacer esa fila tan grande. Eso también podría constituir un tipo penal que también parte de 4 años de prisión. ¿Y es muy común el tema de delitos electorales o hemos ido madurando y la gente ya entiende su rol y el funcionario se presta menos? ¿Cómo ustedes han visto ese tipo de demandas, de comportamientos en Antioquia, por ejemplo? En Antioquia definitivamente estos delitos, pues sí tenemos que decir que nada más se dan demasiado en el momento de las épocas electorales, sobre todo alrededor del día de las elecciones. ¿Es más frecuente que se cometan el 27 de octubre en futuro para este caso que este proceso electoral de inscripción de firmas, de decisión de candidatos no se presenta tanto? Sí, no se presenta tanto. Realmente no vamos a decir pues que aquí el Palacio de Justicia se llena pues de capturados por este tipo de delitos, no. Solamente para la época de elecciones y tampoco son demasiado. La gente ha ido madurando un poco. Y qué pesar, Juan, que las personas que resultan capturadas por algunos delitos son personas que van engañadas. Por eso se crea el tipo penal de corrupción, de quien engaña a otro o de quien constriña, incluso constreñir, obligar a otro a hacerlo. Porque hay muchas personas que consideran unas conductas como normales, pero resulta que terminan inmiscuyéndose en delitos, obviamente. Y es decir, la gente desconoce la gravedad de la conducta y le parece normal, pues qué bobada, si yo no iba a votar, voto por cualquiera que me digan y yo me presto y no hay problema. Y sobre todo también con la compra de votos, cuando una persona de pronto de escasos recursos, que vos llegues y me digas, yo sin pagar de pronto los servicios un día y que vengas y me digas que no, que es que me da 50.000 pesos. Entonces,
¿Qué hace la persona? Cree pues que eso es un comportamiento normal, pero esa persona también está incurriendo en un delito, obviamente, porque está vendiendo su voto. He visto también en los delitos que hay un nombre como perturbación del certamen democrático. ¿Cuándo ocurre eso y cómo se Cuando maneja? se engañe o se impida que una persona o que definitivamente, por ejemplo, también puede ver en la mesa, se evite el voto. O sea, cuando se engaña a una persona, se le diga, no, mira, es que hoy no es el día de las elecciones, Hoy no elegimos concejales. hoy no elegimos concejales, El exactamente. 27 de octubre, por ejemplo, que se podría elegir. Exactamente, cuando se engañe, cuando se impida. Yo no sé, en las anteriores elecciones habían de pronto consultas, y Sí. exactamente, y uno preguntaba y le decían que no. Es adicional, entonces elección de el 27 de octubre. Si hubiera una consulta adicional, uno tiene que pedir el tarjetón adicional. Y después me dicen que no, eso es este tipo penal. Y ¿Cuándo recordar una cosa, Sí. recordar una cosa y es lo siguiente, que todas estas penas incluso se pueden duplicar para servidores públicos. O sea, no es lo mismo. Es el doble de grave en un servidor público. Es el doble grado en un servidor público, o obviamente también a alguien que pertenezca a un grupo delincuencial. Las penas se agravan. Se habla también en los delitos del tema de la cédula, del manejo de la cédula, que es finalmente el documento válido para participar en las elecciones. ¿Qué pasa con la cédula? ¿Dónde están los delitos y los riesgos con el manejo de la cédula? Definitivamente le tocó al legislador traer el delito, todos los delitos que tienen que ver relacionados con que a mí me roben la cédula, me hurten la cédula, me escondan la cédula. Ese era el que yo te decía a ti, Sí. que a veces en la familia lo hacemos. O por ejemplo, uno cree que eso no se da. Uno cree que eso no se da, pero si hay casos donde hay personas que se dedican solamente a hurtar cédulas a un sector específico de la ciudad, como yo te decía, por ejemplo, esas personas están militando en la extrema derecha, votar esas cédulas para que las personas no voten, eso es otro delito también. No le puedo esconder la cédula, así que mamá, papá, familia, tío, ese cuentico de que yo te escondo la cédula si vas a votar por Pepito Pérez, definitivamente eso no se puede seguir haciendo. En el listado también aparece, en Jenny, un tema de tráfico de votos. ¿Cuándo se trafican votos? ¿Cuándo la conducta es cuál? Cuando se ofrecen. Cuando se ofrecen los votos, este tipo penal se confunde mucho con la corrupción al sufragante, que es cuando yo pago por los votos. Lo que yo te decía ahorita, una cosa es pagar por los votos, otra cosa es comprar los votos. Es que una cosa es que a mí me ofrezcan. Yo estoy aquí quietecito y tú llegas y me ofreces. Ese es un delito y el comprarlos es otro. Es el tema como que dicen, hay un líder muy popular que tiene como 300 votos, venga, yo le ayudo, pero ¿cuánto me va a dar por eso? Claro que sí, ese es el famoso delito. Bueno, ya regresamos al último corte para redondear el tema de los delitos electorales esta noche en Teleantioquia de Elección. Regresamos con el tema de delitos electorales y hay muchos más en la lista, pero uno muy importante que la gente se pregunta, oiga, ¿ese candidato es de quién? El sentido es quién lo financia. También el tema de las finanzas y quién aporta la plata hace parte de esos delitos que se sancionan. Sí, efectivamente. Efectivamente, si nos damos cuenta que esas campañas fueron financiadas, puede ser por grupos al margen de la ley, incluso por personas anónimas. Es que un grupo, un partido político ni siquiera puede recibir donaciones anónimas, o si excede ese porcentaje de donaciones que puede tener. Todo esto hace parte de este tipo penal. Y está claro, por ejemplo, que en Colombia, entiendo, no se puede recibir donaciones extranjeras, internacionales. No, no se pueden recibir donaciones extranjeras. Por eso cuando hablaron por ahí un tema que Odebrecht aportó, esa firma brasilera, campañas, de entrada era un delito. Eso causó el revuelo, de entrada era ya un delito y hay delitos que se componen de parte objetiva y subjetiva. Sí. Aquí pues era claro que si es de una empresa extranjera no podía, definitivamente ya se sabe que estaba ¿Fuera bajo un la peso comisión. o $1.000.000? Sí, no importaba. así sea un peso, aquí no importa, aquí es como la dosis de estupefacientes, sea cuando es tráfico, sea un gramito o sean 1000. Exacto. Y también hay un delito que es que no supere el tope. Que no puede superar el tope de los gastos. Ok. Si se supera ese tope de los gastos, inmediatamente se constituye ya en una conducta penal. Y si esconde, ¿quién le aporta también? Claro que sí. Entonces, cruzando las variables para que no Todo se ocurran tiene ese que tipo de... cruzar efectivamente para que evitar en las campañas políticas que las campañas políticas estén filtradas obviamente por dineros ilícitos. Ya el día de la elección, el 27 de octubre que va a ocurrir la elección, pueden ocurrir varias cosas según la lista de delitos.
alterar resultados electorales. ¿Cuándo se presenta esto? Efectivamente, quien por ejemplo hay muchas personas que no saben votar o que van y votan nada más por el certificado electoral. Sí. Entonces, ¿cómo se podría alterar esta votación? Quien ve el jurado, por ejemplo, que al momento de contar observa que no hay nada ningún candidato señalado, entonces Hay coge un y señala. tarjetón en blanco. Hay muchos tarjetones en blanco. Eso Ok. se presenta demasiado, que después termina obviamente como votos o nulos o votos en blanco, depende para dónde vaya a tomar partido. Entonces, ¿qué hace? Coge y señala a su candidato. Lo marca. Lo marca. Eso Que no pasa era la demasiado. intención del votante. Exactamente, o que de pronto esconde votos, o que de pronto al momento, por eso uno tiene que estar muy pendiente, que cuando uno entregue su cédula, efectivamente resalten su número de cédula. En la planilla que ahí queda chuleado que ya Claro que participó. sí, porque si no me resaltan, es muy posible que me puedan quitar ese voto. Que lo anulen. Sí, o que maneras de fraude encuentran demasiadas. el día de la elección. El día de las elecciones. También se habla de mora en la entrega de documentos relacionados con la elección. ¿Qué puede pasar ese día que no cumplan con entregar a tiempo la información? Efectivamente, si por ejemplo el conteo se tiene que empezar desde las 4 de la tarde y son las 6 de la tarde o las 5 y yo nada más tengo por ejemplo 20, 15 votos y yo dilato eso en el tiempo obviamente y si me demuestran a mí que ese dilatar en el tiempo fue para favorecer efectivamente a algún partido político, eso también puede constituir un delito electoral. Hemos visto en las últimas elecciones la registraduría muy eficiente, 6 de la tarde, 7 de la noche ya sabemos resultados, pero tiene que ver mucho con esa historia de que de noche iba ganando uno, se iba la luz, el otro día aparecía el otro. Efectivamente, y sobre todo también con esos lugares que son muy apartados y que se prestan para demasiado cambio de votos. Que llega en chalupa, que se demoró 2 días, que está... Y en esos 2 días pasó de todo. Pasa de todo, cambia el resultado de la gente. Para eso el legislador creó esos Nos tipos queda un penales. tema muy importante y es la elección ilícita de candidatos. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre esta elección ilícita de candidatos? Se supone que cuando se acepte una persona que está inhabilitada, ¿cierto? O impedida. Uno podría decir, pero bueno, es que ya estamos ya en la etapa electoral, ya es el día de las elecciones, ¿cómo es posible que hasta aquí haya llegado una persona que esté inhabilitada o impedida? Que no cumplía requisitos o que no... Exacto, estamos en Colombia. Y el delito es de quien aprobó la inscripción. No solamente de quien aprueba la inscripción fraudulentamente, sino también de aquel que se inscribe, estando inmerso en una inhabilidad o una incompetencia. Y como te decía ahorita, estamos en Colombia y en Colombia definitivamente hay muchos filtros que se supone tienen que pasar estos candidatos para poder verificar las inhabilidades e incompetencias, pero llega el día de las elecciones y todo calladito, ¿cierto? Y de un momento a otro nos dimos cuenta, esta persona comete este tipo penal. Pues perfecto, Jenny, muchas gracias por estar con nosotros esta noche explicando los delitos electorales, porque la idea, repetimos, es tener toda la información para que el 27 de octubre usted ejerza su poder como ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, lo esperamos en una próxima emisión de Teleantioquia la elección.